Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, un día sin duda alguna importante para recapitular sobre las deudas, las facturas que todavía quedan en torno a proveer y garantizar la salud de la humanidad. Una semblanza general sobre factores de riesgo que influyen precisamente en el ataque de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud presentó una lista de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Le explicaremos cuáles son. La Organización Mundial de la Salud también en Europa muestra la relación entre el género y las enfermedades, otro dato interesante a considerar. Y en la carrera por la vacuna contra COVID-19, China ha registrado también grandes avances. México, por lo pronto, ha firmado un acuerdo con uno de los laboratorios chinos. Se trata de la vacuna que se conoce como CanSino, del laboratorio CanSino, que por cierto está participando o está haciendo una parte de la fase 3 aquí en nuestro país. Especialistas advierten que aún con la vacuna no es tiempo de relajar las medidas. De esto también estaremos hablando este día. En América Latina se deben redoblar las medidas preventivas, especialmente para prepararse para las vacaciones de fin de año, dice la Organización Panamericana de la Salud. Y nuestros reportes vienen hoy desde Colombia, Australia y Costa Rica. Un programa amplio, variado, con mucha información, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Iniciamos, vamos a la pieza que da introducción a nuestro programa, que da marco al mismo. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos lo presenta. Millones de personas contarán sus historias enfocadas a la pandemia COVID-19 en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad. En sí, en cada espacio en donde gira su vida con un enfoque especial, la salud. 2020 será un año en que todas y todas recordaremos el significado importante de cuidar la salud al vivir los estragos de un virus que modificó los esquemas y abrió el telón para mostrar que el acceso a la salud, la información, la infraestructura, la inversión y las políticas públicas mundiales no están enfocadas a la realidad social. El lema del Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud es Salud para todos, protejamos a todas las personas, una frase que en tiempos de pandemia es de reflexionar y analizar las iniciativas internacionales emitidas para lograr la accesibilidad universal, así como la actitud y responsabilidad de cada ser humano. La COVID-19 vino a demostrar que, por años, el escenario de la salud es el más pobre. Los gobiernos mundiales han dejado en el último renglón el financiamiento. 2020 es un reflejo de una política sanitaria abandonada. En el informe de la atención primaria de salud en el camino hacia la cobertura sanitaria universal, Informe de Seguimiento 2019, se insta a los países a tomar decisiones de carácter económico, financiero y social. Invertir un 1% del Producto Interno Bruto en atención primaria para alcanzar la cobertura sanitaria universal es la propuesta realizada en el último año. Además, la COVID-19 mostró que la salud mundial está débil. Los padecimientos crónicos como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, entre otros, son factores de alto riesgo de agravar por un padecimiento que no se ha podido controlar. Además, se ha identificado personas que desconocían que tenían estas enfermedades y que hoy con COVID-19 al realizarse los estudios se dan cuenta del avance de la enfermedad.
Esto es también que las políticas públicas del sistema de salud mundial no estaban enfocados de manera directa para diagnosticar, atender, tratar y rehabilitar a todas aquellas personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas. El reto para los próximos años, con la presencia de COVID-19 y otros padecimientos infecciosos crónicos, es dar cobertura universal a todas y todos. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta el informe. Antonio, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID en el mundo ascienden hoy a 68,8 millones, mientras que las muertes en la pandemia superan los 1,57 millones, según las estadísticas que a diario actualiza la Organización Mundial de la Salud. Ni la gráfica de nuevos casos ni la de muertes parecen descender en la última semana, sembrando inquietud pese al optimismo que las primeras vacunas contra esta enfermedad han creado desde noviembre. América, el continente más afectado, podría superar este fin de semana los 30 millones de casos, mientras que Europa supera los 21 millones, aunque la evolución de la pandemia es diferente en los dos continentes, pues si los casos diarios siguen ascendiendo en los países americanos, bajan en los europeos. El ascenso es especialmente preocupante en países como Estados Unidos o Brasil, y los números también suben, aunque en menor medida, en México. Junto a las frías cifras, hay actualmente en la comunidad internacional una pugna por lograr que las vacunas que están comenzando a aprobarse para luchar contra la COVID se distribuyan a precio de coste en todo el mundo, con el fin de garantizar que no solo en los países desarrollados se inmunicen. Sin embargo, los países donde se encuentran esas farmacéuticas no parecen estar del todo de acuerdo con ello. Así se vio ayer jueves en la Organización Mundial del Comercio, donde los países miembros no consiguieron ponerse de acuerdo en torno a una propuesta presentada por India y Sudáfrica para que se puedan copiar todas las tecnologías relacionadas con la COVID-19, incluyendo vacunas, tratamientos y test de diagnóstico. Opuestos a esta iniciativa se encuentran Estados Unidos, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón, Reino Unido y la Unión Europea. Centros neurálgicos, la mayoría de ellos de la industria farmacéutica, y que no están de acuerdo con dejar de aplicar las patentes que protegen todos los avances científicos realizados para luchar contra la pandemia. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Y mira, la Organización Mundial de la Salud presentó la lista de las 10 principales causas de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud publicó las principales causas de muerte en el planeta, sin contar a la COVID-19, la cual en muchos países se ha ubicado ya como la primera causa de mortalidad. En los países más desarrollados, la principal causa de muerte sigue siendo la cardiopatía, seguida por el Alzheimer. En los menos desarrollados, muchos niños no alcanzan siquiera a crecer, con la principal causa de muerte siendo las afecciones neonatales, seguidas por las infecciones al sistema respiratorio. Las enfermedades no contagiosas ahora constituyen 7 de las 10 principales causas de muerte en el mundo, cuando en el 2000 solo eran 4, revelaron las estimaciones de salud mundial de 2019 de la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad cardíaca se ha mantenido como la principal causa de muerte a nivel mundial durante los últimos 20 años. Sin embargo, ahora está matando a más personas que nunca, aumentando de 2 millones al comienzo de este siglo a casi 9 millones en 2019. Las afecciones cardíacas ahora representan el 16% del total de muertes por todas las causas. La segunda causa de muerte en el 2019 fueron los infartos cerebrales. A falta de los datos completos de 2020, la COVID-19, que ha causado más de 1,5 millones de muertos, podría contribuir a un fuerte aumento en los fallecimientos por enfermedades pulmonares y respiratorias, que fueron la tercera y cuarta causa en 2019, informó Rocío López Fonseca. Y mire, continuando con este análisis, la Organización Mundial de la Salud también ha presentado un informe sobre la relación entre el género y, disculpen ustedes, entre el género y las enfermedades. Vamos al siguiente reporte.
Los hombres y las mujeres tienen diferentes factores de riesgo biológicos y de comportamiento para contraer enfermedades no transmisibles, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Un mayor porcentaje de mujeres en los grupos de mayor edad tienen la mayoría de los factores de riesgo biológicos, como sobrepeso y obesidad, aumento de la presión arterial, la glucosa y el colesterol. En los grupos de edad más jóvenes, los hombres tienden a tener niveles más altos de factores de riesgo biológicos. Porcentajes significativamente más altos de hombres que de mujeres en la mayoría de los grupos de edad participan en comportamientos asociados con el riesgo. Esto incluye el tabaquismo, el consumo de alcohol, la ingesta insuficiente de frutas y verduras, así como la adición de sal a las comidas y el consumo frecuente de alimentos procesados. La evidencia recopilada de Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kirguistán, República de Moldavia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán destaca que las normas, los roles y los comportamientos de género construidos socialmente en toda la región de Europa de la OMS tienen un impacto grave en los riesgos para la salud de los hombres y mujeres como grupos. Estos factores tienden a cambiar con la edad y según las influencias sociales, económicas, ambientales y culturales. En general, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo el principal contribuyente a la carga de enfermedades no transmisibles, ya sea para hombres o para mujeres. Aunque la mortalidad prematura por esas condiciones ha ido a la baja durante décadas, recientemente se ha observado un estancamiento o incluso un aumento en algunos países, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. No olvide ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos después de la pausa. Le decíamos ya al inicio de nuestro programa, dedicaremos parte del mismo a hablar sobre el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud. Este día se conmemora mañana, 12 de diciembre. Sin embargo, hoy hemos querido dedicar un espacio a hablar sobre la importancia de lo que ha llamado las Naciones Unidas, el que los países brinden atención médica asequible y de calidad a todas las personas y en todas las partes. Sin alcanzar una cobertura universal ante un año pandémico, la COVID-19 ha mostrado un sistema de salud débil, sin presupuesto y con escaso enfoque social. Le decíamos también que esta es una de las notas que estaremos hoy informándole y por supuesto analizando más adelante con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Y mire, según un estudio médico, los genes que permiten entrar al coronavirus se activan con la edad. Otro dato importante que se ha mostrado en medio de las investigaciones en torno a COVID-19. Los genes que juegan un papel importante en permitir que el SARS-CoV-2 invada las células del corazón se vuelven más activos con la edad, según una investigación publicada en la revista Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Estos hallazgos podrían ayudar a explicar por qué la edad es el principal factor de riesgo para morir por COVID-19, siendo las personas mayores de 70 años las que corren mayor riesgo, y por qué la enfermedad puede causar complicaciones cardíacas en casos graves, incluyendo insuficiencia cardíaca e inflamación del corazón. Los investigadores examinaron las células conocidas como cardiomiocitos para ver cuán susceptibles eran a la infección por el coronavirus. Los cardiomiocitos forman el músculo cardíaco y son capaces de contraerse y relajarse, permitiendo al corazón bombear sangre por todo el cuerpo.
El daño a estas células puede afectar a la capacidad de los músculos del corazón para funcionar, llevando a la insuficiencia cardíaca. Los científicos compararon los cardiomiocitos de 5 hombres jóvenes y 5 hombres mayores y descubrieron que los genes que dan al cuerpo instrucciones para fabricar estas proteínas eran significativamente más activos en los cardiomiocitos de los hombres mayores. Esto sugiere que es probable que haya un aumento de las proteínas correspondientes en los cardiomiocitos ancianos. A medida que se envejece, las células de nuestros músculos cardíacos producen más proteínas que el coronavirus necesita para entrar en nuestras células. Esto hace que estas células sean más vulnerables a los daños del virus y podría ser una razón por la que la edad es un factor de riesgo importante en los pacientes infectados con SARS-CoV-2. Informó Rocío López Fonseca. Y especialistas advierten que aún con la vacuna no es tiempo de relajar las medidas de salud y seguridad. Es importante que la población sepa que la aparición o el uso de la vacuna no es una solución permanente ni definitiva ante el problema, porque todavía falta mucho tiempo para que se logre llegar a porcentajes de cobertura de vacunación suficientes como para relajar las medidas, explicó el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso. Mediáticamente puede ser manejada de una manera equivocada. Es importante que la población sepa que la aparición o el uso de la vacuna no es una solución permanente ni definitiva ante este problema, que este problema va a seguir existiendo. Por ello es necesario mantener el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Cada país prioriza de manera distinta los grupos que recibirán primero la vacuna. En el caso de México, la estrategia es disminuir la mortalidad que ya rebasó los 111,000 decesos. El gobierno mexicano busca bajar el número de pérdidas humanas al priorizar los grupos de edad, empezando por el sector salud y personas mayores de 80 años. Sin embargo, el epidemiólogo explicó que las autoridades deben replantear hasta cierto punto la estrategia porque debería considerarse también a la gente de riesgo en las primeras etapas de la vacuna, es decir, personas con comorbilidades que han resultado ser muy letales. Aún así, con el cambio tardaría casi un año en notarse una reducción en los números. A mediano plazo podría verse el efecto de la vacunación sobre los contagios, pero la mortalidad tomaría más tiempo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Vamos a Colombia. Nuestra compañera Marta Rincón, periodista del canal TRO Colombia, nos presenta el siguiente informe. Marta, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Me complace saludarlos a esta hora para presentarles a ustedes un balance sobre la situación actual del COVID-19 en Colombia. Pues bien, el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social confirmó más de 7,000 nuevos casos, 176 fallecidos más, para un total de 38,484 casos. Más de 1 millón de pacientes se han recuperado y el número de casos activos es de alrededor de 61,000. Los departamentos con mayores contagios va liderando Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, quienes ocupan los primeros 3 puestos. Y esta semana, sin duda, una de las noticias más movidas en el país es sobre la dosis de la posible vacuna contra el virus que llegaría a Colombia en marzo del próximo año. Según el calendario mundial de vacunación, entre diciembre de este año y enero del próximo, podrían llegar las primeras dosis a América Latina. Por supuesto, el turno para Colombia sería en marzo de 2021, pues las autoridades sanitarias han expresado que esperan que las primeras dosis en el país se suministren durante el primer semestre del año entrante. Además, el gobierno nacional adelanta conversaciones con diferentes laboratorios y tienen acuerdos de confidencialidad con otros. Si bien el calendario mundial de vacunación arroja a marzo como mes tentativo para la llegada de la vacuna a Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social no se ha pronunciado al respecto de la fecha concreta como tal. Sin embargo, el gobierno local sí dio a conocer que los primeros colombianos en recibir la vacuna contra el COVID-19 serían los trabajadores de la salud, como médicos y enfermeras, personas que tienen más de 60 años de edad y pacientes considerados de alto riesgo que cuenten con enfermedades como hipertensión, complicaciones cardíacas y deficiencias renales, que es lo que los hace más vulnerables al virus. Por ahora yo me despido. Estas son algunas de las noticias más importantes que se registran en Colombia. Con ustedes, Marta Rincón, periodista del canal TRO. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Muchas gracias, Marta, por este reporte. Un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de las diferentes señales de la televisora pública en Colombia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día, Belén. Igualmente, doctor, buen día. Hoy hablaremos del Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, aunque se celebra o se conmemora el día de mañana. Un llamado importante e insistente desde el inicio de la pandemia, doctor, por parte de la Organización Mundial de la Salud para garantizar la cobertura y el acceso a la salud de la humanidad. Por supuesto, Belén. Y yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto las múltiples deficiencias que tienen los sistemas de salud en el tema de cobertura universal en todo el mundo. Lo hemos visto en países europeos, como hubo insuficiencia de espacios para la atención hospitalaria de pacientes con COVID. Lo hemos visto en países de América Latina, lo hemos visto prácticamente para todo el mundo, salvo algunas honrosas excepciones. Pero recordemos que la mayor parte de sistemas de salud en el mundo han hecho lo que conocemos como reconversión hospitalaria para la atención de pacientes con COVID. Es decir, que muchos espacios, por ejemplo, hospitalarios, destinados para atender enfermedades tales como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y patologías generales, tuvieron que ser reconvertidos para atender a pacientes con COVID. Eso generó en muchos momentos que pacientes que debían recibir atención quirúrgica, por ejemplo, para alguna patología abdominal, tuvieran que ser reprogramados para otro tiempo por estar concentrados en la pandemia de COVID-19. No solo los espacios, sino también el personal de la salud. De tal suerte, Belén, que cuando hablamos de cobertura universal en salud, si bien hice comentarios de algo muy específico que es la atención hospitalaria, debemos recordar que la cobertura universal, número uno, implica las diversas fases de atención a la salud pública y a la salud individual, la prevención y la promoción de la salud, la atención y la detección oportuna de enfermedades, el tratamiento oportuno para enfermedades generales, la detección oportuna y tratamiento para enfermedades de especialidad y alta especialidad. Por otro lado, la recuperación y rehabilitación de los pacientes. Y en medio de todo esto, la formación de recursos humanos de calidad para la atención a la salud, es decir, la formación de profesionales de la salud, como un eje transversal de todos los momentos de la cobertura universal en salud. Pero además de lo anterior, todas estas fases de las que acabamos de hablar, pensarlas en función de la cobertura regional, estatal, nacional, internacional. Porque de nada sirve hablar de un sistema de salud que tiene primer nivel de atención, segundo, tercer nivel de atención, es decir, desde la prevención hasta la atención de enfermedades de alta especialidad. Si tenemos un cierto porcentaje de la población, pensemos en global 20% de la población que no tenga acceso hasta por motivos geográficos, que no tenga acceso por motivos culturales y educativos,
Entonces, todo esto obligadamente debe tener una serie de estrategias en donde estos momentos de la atención tenga ejes transversales que incluyen educación, cultura, que incluyen transporte, pero además, si revisamos los objetivos para el desarrollo sostenible 2030, pues nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos concatenan perfectamente bien en el tercero de los objetivos, que es el relacionado con la salud específicamente. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la suficiencia de agua y calidad del agua en todo el mundo, que está representando una verdadera crisis. La crisis climática, Belén, que es otro grave problema para el cual la Organización de las Naciones Unidas ha llamado a los integrantes para hacer un esfuerzo mayúsculo en aras de una salud climática, o mejor dicho, mejores condiciones climáticas. La salud del medio ambiente, indudablemente el aseguramiento alimenticio o alimentario de calidad. Entonces, todos esos objetivos también para el desarrollo sostenible que concatenan con el de salud son factores que se deben tomar en cuenta si queremos hablar de cobertura universal en salud. Y el otro punto, con esto concluye este primer comentario, no solamente debe ser una cobertura en función cuantitativa, sino también cualitativa. Debe haber calidad en todos los momentos de la atención a la salud pública y a la salud individual. Una atención con eficacia y con seguridad integral. Eso es calidad en salud. Doctor, algo de lo que nos ha dejado esta pandemia es el interés por conocer la situación de salud a nivel mundial. Hemos aprendido mucho de esta enfermedad, hemos aprendido mucho del comportamiento de los virus, de cómo se contagian, y ojalá este mismo interés se hubiera tenido y se tenga en un futuro respecto a la situación de salud general en otras enfermedades. Por supuesto. Escuchamos hace un momento una de las piezas informativas de nuestras compañeras donde nos decían que una de las grandes tragedias en materia de salud sigue siendo la malnutrición en los más pequeños, en los niños, que los lleva finalmente a la muerte. Y pareciera que el mundo se ha olvidado, doctor, de situaciones tan graves que hoy siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Así que bueno, con esto y más regresamos, si le parece, sí, doctor, después de la siguiente pausa. La compañía farmacéutica estatal de Indonesia, Bio Farma, informó que los datos provisionales de sus ensayos con la vacuna china de la compañía Sinovac y CoronaVac contra la COVID-19 mostraron hasta un 97% de eficacia. En la carrera por la vacuna contra la COVID-19, China ha registrado también grandes avances. Una de sus vacunas más destacadas, la CoronaVac, fabricada por la compañía biofarmacéutica Sinovac, y cuyos ensayos clínicos aún no han terminado, ya fue enviada a Indonesia en preparación para una campaña de vacunación masiva. Está previsto que otras casi 2 millones de dosis lleguen a territorio indonesio en enero. En América Latina, diferentes gobiernos ya han hecho sus planes y adquisiciones con diferentes proveedores, entre ellos la China Sinovac, aunque en algunos países de la región ya se anunciaron planes y fechas para comenzar a vacunar en las próximas semanas. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que pasarán meses antes de que las vacunas recién desarrolladas estén disponibles en cantidades suficientes para inmunizar a la población. CoronaVac es una vacuna inactivada que funciona mediante el uso de partículas virales muertas para exponer al sistema inmunológico al virus de la COVID-19 sin riesgo de una enfermedad grave.
mientras que las vacunas de Moderna y Pfizer son de ARN mensajero, es decir, que se administra al paciente ARN mensajero, que lleva una copia de instrucciones genéticas. Con esas instrucciones, el propio organismo del paciente elabora una parte de la proteína del virus de la COVID-19, provocando de esa forma una reacción del sistema inmunológico. La vacuna china CoronaVac es un método más tradicional que se utiliza con éxito en muchas vacunas conocidas como la de la rabia. Una de las principales ventajas de la vacuna de Sinovac es que se puede almacenar en un refrigerador estándar a -8 grados Celsius, al igual que la vacuna de Oxford, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Vamos ahora a Australia. Nuestra compañera Rocío Otaya, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la siguiente información. Rocío, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los 25 millones de habitantes de Australia viven una práctica normalidad, aunque aún el país mantiene sus fronteras internacionales cerradas, con algunas excepciones, y probablemente las vuelva a abrir en julio del próximo año. Gran parte de sus esfuerzos se centran en repatriar a 38.655 australianos que están varados en el extranjero. El gobierno prevé comenzar a vacunar a sus pobladores contra este coronavirus a partir de marzo de 2021, aunque no de forma obligatoria, después de que las autoridades aprueben aquellas vacunas que demuestren ser eficaces y seguras. El gobierno australiano ya ha adquirido más de 130 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca, Moderna y Pfizer, aunque tuvo que romper el contrato con CSL para comprar la vacuna que se desarrollaba localmente después de que algunos de los participantes dieran falsos negativos a las pruebas de VIH. El gobierno australiano ha puesto el acelerador para reactivar su economía, que en el tercer trimestre de este año registró un crecimiento de un 3,3%, que siguió a una recesión técnica que puso fin a casi 30 años de crecimiento económico sostenido y continuo. Pero esta recuperación aún no se siente en la exportación de servicios educativos, la cuarta más importante del país después del carbón, el hierro y el gas, y que aporta anualmente unos 26.500 millones de dólares, dado que los estudiantes extranjeros aún no retornan a las aulas. Solamente han podido entrar al país unas decenas de estudiantes asiáticos al territorio norte australiano. Australia acumula desde el principio de la pandemia casi 28.000 infecciones, que incluyen 908 muertos, la mayoría de ellos a causa del rebrote de Melbourne, que disparó las cifras a finales de junio y que fue eliminado el mes pasado. La segunda ola de COVID-19, que se generó por fallos de seguridad en los centros de cuarentena para viajeros internacionales en Melbourne, obligó a imponer uno de los confinamientos más largos del planeta a los 5 millones de habitantes de esa ciudad. Desde el inicio de la pandemia se han producido algunos focos de COVID-19 en Sydney, la ciudad más poblada del país, así como en la de Adelaida, pero la transmisión de infecciones ha sido controlada por el fuerte énfasis que se pone en Australia al rastreo de contactos de los casos positivos de COVID-19. Reportó desde Sydney, Australia, para el programa Coronavirus, la pandemia, Rocío Otoya, de la agencia EFE. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Así la situación en Nueva Zelanda. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, regresamos al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud. Ya antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba muy claramente de cuál es la situación y por qué se considera la importancia de garantizar un acceso a la salud a la humanidad. Y hablamos también, doctor, de las principales causas de muerte, que tienen que ver de alguna manera también con la atención que se brinda a estos pacientes y con el seguimiento que se les da para garantizar o por lo menos para reducir la posibilidad de muertes.
Y hablamos de las enfermedades isquémicas del corazón, los infartos, las infecciones en vías respiratorias, que seguramente este año van a repuntar por el caso de COVID, las enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también en medio de esta pandemia ha resultado un verdadero dolor de cabeza, las enfermedades diarreicas, y aquí volvemos al tema de los menores, doctor, la tuberculosis, el VIH-Sida, las complicaciones de parto prematuro, importantísimo también. Es decir, son padecimientos, doctor, que en mi opinión, a estas alturas de la humanidad, ninguna mujer debería de tener problemas para poder llevar a cabo un embarazo sano, atendido y seguro, y para poder criar a su hijo también dentro de esa seguridad, doctor. Efectivamente, Belén, de hecho ese es uno de los grandes indicadores de calidad en los servicios de salud a nivel internacional. 1, la muerte materna, y 2, la muerte neonatal. Por supuesto que estos dos indicadores han mejorado mucho a lo largo de los últimos 50 años, pero todavía muchos países tienen índices de muerte materna o de muerte neonatal o perinatal inaceptables. Cada día deberían de estar estos indicadores en 0, precisamente. Por supuesto que en el campo de la medicina siempre un procedimiento entraña un riesgo y frecuentemente existen riesgos inherentes a un estado de salud previo de un paciente dado, ¿no? Pero precisamente en específico en el punto que tú comentas, por ejemplo, el control prenatal es fundamental para encontrar de manera oportuna algún problema que deba ser tratado y que como consecuencia de un tratamiento óptimo y oportuno se reduzca el riesgo de muerte tanto materna como de muerte fetal y también de muerte perinatal. Entonces, cada uno de todos esos indicadores que internacionalmente han sido aceptados como indicadores de calidad en la atención o de los sistemas de salud, debemos estarlos atendiendo puntualmente. Si uno, por ejemplo, se va al desglose precisamente del tercer objetivo para el desarrollo sostenible 2030, que es el relacionado con salud, bueno, ahí nos vamos a encontrar exactamente lo que tú acabas de señalar perfectamente bien. Reducir la muerte materna, reducir la muerte perinatal y, por ejemplo, para otras enfermedades que están precisamente dentro de las 10 causas de morbilidad y de mortalidad que tú acabas de señalar, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sabes cuántas personas mueren anualmente por motivo de partículas contaminantes, incluido humos de tabaco, etcétera? Mueren aproximadamente 7 millones de personas anualmente por esta causa. Es decir, está plenamente identificado que tanto el tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un factor de riesgo para otras enfermedades, pero que también, por supuesto, el medio ambiente impacta directamente en la salud pulmonar de los seres humanos. Y fíjate, Belén, lo que advierto que puede ocurrir para el futuro inmediato y de mediano plazo con respecto a COVID-19, lo hemos platicado en esta mesa. Estamos ya en un momento verdaderamente crítico en cuanto al impacto de la pandemia en el mundo entero. Ya, por ejemplo, los Estados Unidos han rebasado los 16 millones de personas que han tenido COVID y el número de más de 60 millones de personas en el mundo nos lleva a la posibilidad de que al menos quienes tuvieron forma grave o forma crítica de la enfermedad pueden tener secuelas de fibrosis pulmonar.
esa fibrosis pulmonar va a representar un reto para la salud pública, va a abonar negativamente a las cifras de personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que como consecuencia de ello tienen otros riesgos de complicaciones a mediano y largo plazo. Entonces, creo que es un momento muy oportuno para hacer esa reflexión respecto de cómo estamos con esos sistemas de salud en todo el mundo, incluidos los países considerados como desarrollados, los países ricos, en donde si bien Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, que han sido los identificados como aquellos países con los mejores estándares de vida, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ojo, se vieron realmente rebasados por COVID-19. Y entonces, un sistema de salud debe estar preparado para lo que habitualmente tiene previsto ver, pero también para aquello que de forma estrepitosa surge y que puede poner en graves predicamentos a un sistema de salud como es COVID-19 en este caso. Así es, doctor. Me llama mucho la atención esta cifra que menciona sobre la enfermedad obstructiva crónica, 7,5 millones de personas al año. De personas que mueren por motivo de exposición a partículas ambientales y a contaminación del aire. Y esto incluye muertes por la propia enfermedad pulmonar, pero también muertes por hipertensión, enfermedades cardiovasculares, relacionadas exclusivamente a la exposición de partículas contaminantes del medio ambiente. Estamos hablando de 7 millones, poco más de 7 millones contra 1 millón y algo que llevamos de COVID, doctor, en el mundo. Sin embargo, vale la pena hacer algunos matices sobre estas cifras, si le parece, claro, doctor. Que sí. Regresamos después de la pausa. Se lo decíamos ya, el incremento en el número de casos de COVID-19 va en peligroso ascenso, no solamente en Europa, también en América Latina, de acuerdo a lo que ha alertado la Organización Panamericana de la Salud. La región de las Américas debe redoblar las medidas preventivas, especialmente para prepararse para las vacaciones del fin de año. No es el momento de relajarse, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Los países de la región han reportado los niveles más altos de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y deberían emitir una guía clara para proteger a las comunidades y actuar para aumentar la capacidad hospitalaria en las áreas afectadas, advirtió Etienne. En algunos países se necesitan esfuerzos coordinados para aumentar la capacidad hospitalaria en las zonas más afectadas, porque cuando los hospitales no pueden acomodar a todos los enfermos, muchos morirán esperando atención. El continuo aumento de las infecciones en América del Norte a medida que llega el invierno es preocupante porque las personas pueden verse tentadas a reunirse en interiores mal ventilados, las condiciones perfectas para que el virus se propague. En Centroamérica, Honduras, Guatemala, hay aumentos en las áreas que se vieron afectadas por los huracanes recientes, mientras que Panamá sigue reportando una alta incidencia de casos. La situación de América del Sur también preocupa. Con el aumento de casos y muertes, el sistema de salud de Brasil está bajo tensión y los hospitales han alcanzado su capacidad en algunas áreas. También se están viendo aumento de casos en muertes en zonas fronterizas de Colombia con Venezuela y Ecuador, mientras que Paraguay se enfrenta a un aumento de las infecciones, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Vamos ahora a Costa Rica. Nuestro compañero José David Pérez, periodista de Costa Rica Noticias, nos informa. José David, adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Costa Rica se acerca al cierre del 2020 con una tasa de reproducción del coronavirus posicionada en 1 y con el temor de que las fiestas de Navidad y fin de año desaten una nueva oleada de enfermos en enero. A esto se une la preocupación de las autoridades sanitarias
de que ante el cansancio por la pandemia la población se relaje y descuide las medidas para prevenir contagios. Los médicos ya advierten el descuido en el lavado de manos, uso correcto de cubrebocas y distanciamiento social. No obstante, el gobierno descartó la posibilidad de aplicar nuevas medidas restrictivas, aduciendo que no hay margen para ello debido al impacto que la pandemia ya dejó en la economía del país. La única disposición en ese sentido fue una directriz gubernamental emitida este martes para prohibir cualquier tipo de festejo en las instituciones de gobierno central. Ante este panorama, el gobierno apela a la responsabilidad individual de cuidarse y proteger a los más vulnerables, evitando aglomeraciones o celebraciones fuera de la burbuja social. Tras 9 meses de lucha contra el virus, a este martes 8 de diciembre, Costa Rica acumula 147.430 contagios y 1.846 defunciones vinculadas con la COVID-19. Asimismo, la ocupación hospitalaria se mantiene entre el 50% de las camas disponibles para pacientes moderados y 75% para cuidados intensivos. Precisamente el reporte dado el martes anterior da cuenta de 619 personas internadas, de las cuales 230 estaban en condición delicada en cubículos de cuidados intensivos. Los jerarcas de la Seguridad Social celebran que luego de 9 meses de pandemia los servicios de salud aún no han colapsado y el país logró ampliar su capacidad para atender a pacientes delicados, pasando de 24 espacios en marzo a 359 a la fecha. Desde Costa Rica para el programa Coronavirus, la pandemia, este fue un reporte de José David Pérez con la redacción de Mercedes Agüero. Muchas gracias, José David, por este reporte. Un saludo, por cierto, también a nuestros hermanos costarricenses que nos siguen a través de la televisora pública de su país. Infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, vamos cerrando ya el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, el llamado a garantizar el acceso a la salud de la humanidad en medio de una situación muy complicada como la de COVID-19, doctor, pero también en medio de una salud muy deteriorada de la humanidad. Sí, Belén, ese punto es fundamental. El índice de obesidad se ha incrementado gravemente en todo el mundo. Algunos países tenemos el problema más serio, como el propio caso de México, en el que la obesidad alcanza hasta el 37% de la población, y cuando hablamos exclusivamente de sobrepeso y obesidad, esta cifra puede alcanzar cerca del 60%. El problema tan grave que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial que afecta en promedio al 30% de la población adulta en todo el mundo. Igual, algunos países tienen mayor problema con este fenómeno. Hay un asesino silencioso, y digo silencioso porque va acumulando riesgo a lo largo de los años y finalmente puede causar la muerte a través de hipertensión arterial, a través de la generación de lo que conocemos como arterioesclerosis. Y me refiero a las enfermedades de los lípidos, hipercolesterolemia, por ejemplo, hipertrigliceridemia, que afectan también alrededor del 30% de la población adulta en el mundo. Silencioso. Sí, porque los niveles altos de colesterol, de triglicéridos, de lípidos, pueden finalmente llevar a enfermedades cardiológicas, cerebrales y a hipertensión arterial. Y la diabetes, Belén, que, por ejemplo, para el caso de América Latina, alcanza niveles hasta del 11% de la población adulta. Y la diabetes es una enfermedad que genera múltiples complicaciones de corto, mediano y largo plazo. Ceguera. La principal causa de ceguera en el adulto es la retinopatía diabética. Insuficiencia renal crónica. La principal causa de insuficiencia renal crónica es diabetes e hipertensión. Amputaciones de extremidades. La principal causa de amputaciones de extremidades no traumáticas, no traumatológicas,
es la diabetes precisamente. Entonces, una situación que yo, para el contexto de su atención oportuna e integral, reduciría o resumiría en un concepto fundamental: estilos de vida saludables, alimentación adecuada, actividad física y, por supuesto, detección oportuna y manejo adecuado, ¿no? En medio de un planeta que no puede proporcionar ni garantizar el acceso a la salud, doctor, es importante que nosotros desde este lado abonemos cuidándonos, cuidando nuestra salud, evitar en la medida de lo posible pues enfermar de forma grave y sobre todo dar seguimiento a nuestra condición, porque de esta manera se pueden detectar padecimientos tempranos, lo cual garantiza un mejor manejo. Doctor, como siempre, muchas gracias, un gusto compartir con usted. Con todo gusto siempre, Belén. Gracias, doctor, nos vamos, le deseamos buen fin de semana y le recordamos que sábado y domingo también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Gracias y hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.